casa, buenos días. Vamos a tener la lectura de la palabra. Vamos a leer el libro de Isaías. Isaías capítulo 49. Isaías 49. Escuchadme, islas, y atended, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el seno materno, desde las entrañas de mi madre mencionó mi nombre. Ha hecho mi boca como espada afilada, en la sombra de su mano me ha escondido. Me ha hecho también como saeta escogida en su aljaba me ha escondido. Y me dijo, tú eres mi siervo, Israel, en quien yo mostraré mi gloria. Y yo dije, en vano he trabajado, en vanidad y en nada he gastado mis fuerzas, pero mi derecho está en Jehová. Y mi recompensa con mi Dios. Y ahora dice Jehová, el que me formó desde el seno materno para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna con él, porque honrado soy a los ojos de Jehová, y mi Dios ha sido mi fortaleza. Dice él, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Así dice Jehová, el Redentor de Israel, el santo suyo, al despreciado, al aborrecido de la nación, al siervo de gobernantes. Lo verán reyes y se levantarán, príncipes y se postrarán a causa de Jehová, que es fiel, el santo de Israel, que te ha escogido. Así dice Jehová, en tiempo propicio te he respondido, en día de salvación te he ayudado. Te guardaré y te daré por pacto del pueblo para restaurar la tierra, para repartir las heredades asoladas, para decir a los presos salid, a los que están en tinieblas mostraos. Por los caminos pasarán y en todas las alturas desoladas tendrán sus pastos. No pasarán hambre ni sed, no los herirá el calor abrasador, ni el sol, porque el que tiene compasión de ellos los guiará a manantiales de aguas, los conducirá. Convertiré todos mis montes en camino y mis calzadas serán levantadas. Mirad, estos vendrán de lejos, y aquí otros del norte y del occidente, y otros de la tierra de Sinim. Gritad de júbilo cielos, y regocíjate tierra. Prorrumpid montes en gritos de alegría, porque Jehová ha consolado a su pueblo y a sus afligidos tendrá compasión. Pero Sión dijo, Jehová me ha abandonado, Jehová se ha olvidado de mí. ¿Puede una mujer olvidar a su hijo de pecho sin compadecer del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. He aquí en las palmas de mis manos te he grabado. Tus muros están constantemente delante de mí. Tus edificadores se apresuran, tus destructores y tus devastadores se alejarán de ti. Levanta en derredor tus ojos y mira. Todos ellos se reúnen, vienen a ti. Vivo yo, declara Jehová, que a todos ellos como joyas te los pondrás y te ceñirás con ellos como una novia. En cuanto a tus lugares desiertos y desolados y tu tierra arruinada, ahora serán ciertamente demasiado estrecha para los moradores, y tus devoradores estarán muy lejos. Todavía te dirá al oído los hijos de los que fuiste privada. El lugar es muy estrecho para mí, hazme sitio para que yo more. Y dirás en tu corazón, ¿quién me ha engendrado estos? Pues yo he sido privada de mis hijos,
y era estéril, desterrada y errante. Y a estos, ¿quién los ha criado? He aquí, yo había sido dejado sola. ¿Y estos dónde estaban? Así dice Jehová Dios, he aquí levantaré hacia las naciones mi mano, y hacia los pueblos alzaré mi estandarte. Traerán a tus hijos en brazos, y tus hijas en hombros serán llevadas. Reyes serán tus tutores, y sus princesas tus nodrizas. Rostro en tierra te rendirán homenaje, y el polvo de tus pies lamerán, y sabrás que yo, Jehová, y que no se avergonzarán los que esperan en mí. Se le podrá quitar la presa al poderoso, rescatar al cautivo del tirano. Ciertamente así dice Jehová, aún los cautivos del poderoso serán recobrados, y rescatada será la presa del tirano. Con el que contienda contigo, yo contenderé y salvaré a tus hijos. Haré comer a tus opresores su propia carne, y como un vino dulce, con su sangre se embriagarán, y toda carne sabrá que yo, Jehová, soy tu Salvador y tu Redentor, el poderoso de Jacob. ¿Alguien quiere compartir algún versículo? Amén. 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 Escuchadme, islas, y atended, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el seno materno, desde las entrañas de mi madre mencionó mi nombre. Ha hecho mi boca como espada afilada, en la sombra de su mano me ha escondido. Me ha hecho también como saeta escogida en su aljaba, me ha escondido. A nuestro Padre, a nuestro Dios, a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, la gloria de poder venir, Dios de los cielos, de poder venir a tu casa y, Señor, desde tu casa, poder levantar, Padre, nuestra oración y poder extender, Señor, esa oración hacia, hacia los lugares desiertos y desolados, a esa tierra, Señor, que clama por la manifestación de sus hijos y a ese lugar santo, Padre, que desde lo alto nos sigue concediendo que sea tu monte, para que desde ahí, Señor, desde lo alto, para que de ahí, Señor, desde donde tú nos llamaste, desde donde tú escribiste tu ley y tu palabra, siga derramándose ese aceite y esa unción, Dios bendito. Por eso, Padre, tu diestra que nos ha sostenido, por eso, Dios bendito, tus flechas, tu aljaba, sigan siendo tus hijos y tus hijas, Padre, que en el nombre de Cristo Jesús vinieron a proclamar esa alabanza, esas buenas nuevas de salvación y de redención, porque Padre de los cielos, lo que tú nos has concedido y nos has dado es esa tarea eterna, santa, Padre, de santificar lo que tú has santificado. Y santo, Señor, es tu nombre y santos son tus hijos, pues Padre, ahora sea también santa la heredad que nos has concedido. Y esos, Padre de los cielos, son los hijos de tus hijos en esta generación. Bendito seas, porque ese, Señor, es tu dabar, que sigue siéndose ley en nuestras vidas, pero bendito sea, Señor, por cada una de las leyes, las que tú nos has dado, que siguen volviéndose, Señor, a ser el sí y el amén de tu voluntad. Dios,
aquí, Padre, este pueblo que en alabanza, que en bendición viene, Dios de los cielos, a levantar este fuego santo. He aquí, Señor, tu altar. Pues Padre, acepta esta ofrenda de alabanza de labios que confiesan tu nombre. He aquí, Señor, nuestra tierra, pues en el nombre de Cristo Jesús, sea tu sangre, sea tu palabra, sea tu bendición, que acalla, Señor, tanta contaminación, tanta corrupción, para que vuelva a salir, Señor, todo el fuego de tu espíritu. He aquí, Dios bendito, que esa vida que tú nos has dado pueda decirnos, nuestro Dios es un Dios vivo, vive Jehová, pero Señor, por la vida que va, Padre, extendiéndose desde el centro de las naciones, que nos va, Señor, concediendo la gracia y la misericordia de sabernos llamados y escogidos desde antes de la fundación del mundo. Bendecidores, Señor, de esta tierra, porque el que nos bendijo, Padre, eres tú, y nos diste, Señor, un lugar santo, y nos apartaste, bendito Padre Celestial, para alabanza y gloria de tu nombre, para que se extienda y sea, Señor, ese pueblo santo, la nación santa, esa semilla santa, Señor, que lleva ese oficio eterno de ser tus hijos, ministros de un evangelio, Señor, de santidad, que vienen a levantar ese fuego. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús, porque, Señor, desde aquí, desde el centro de las naciones, se extienda, Padre, se abran esos cielos, se abran, Señor, ese Espíritu de Dios, y se cierren esos sepulcros viejos, para que siga fluyendo lo que fluye, Dios, lo que camina contigo, un pacto santo, en el nombre de Cristo Jesús. Con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, pero ahora también, Señor, con todo el sonido, Padre, de tus trompetas, sea el sonido, Padre de los cielos. Así, Señor, desde el más pequeño, que lo que hace, Padre, desde su sonido, es acallar las voces, Señor, de tus enemigos, la voz de la venganza, para, Señor, poner la fortaleza en los labios, Padre, de los que toman el seno materno. Así, Padre, como el sonido poderoso de esa trompeta que sigue sonando en nuestras vidas, sea, Señor, un sonido claro, porque en el nombre de Cristo Jesús, nuestro sonido sea el de tu santidad. Por eso, Padre, con fuerza, con alabanza, con bendición, con fuego, Señor, de tu santidad, cantamos, alabamos, bendecimos tu nombre, porque, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, también con ese fuego, con esa santidad, recibimos, Padre, a tus santos, a tus hijos, y recibimos, Señor, la santidad que como fuego consumidor sigue en el nombre de Cristo Jesús, mostrando una mesa santa, Dios, en donde, Señor, desde la voz de esta mesa, siga diciendo a tus enemigos que en tu nombre, Señor, vamos, que ellos sean los que se rinden. Siga, Señor, poniendo voz a nuestra espada, que sea, Señor, la voz de esa unidad, porque, Señor, lo que está unido, tú, Señor, lo uniste a través de tu Santo Espíritu, y como en los cielos nos llamaste a ser Ejad, también en la tierra, como varón y como hembra, Dios de los cielos. Y así, Señor, también vuele ese sonido, Padre, que esas flechas siguen abriendo, siguen, Señor, dividiendo a esas tropas de maldad y de pecado, para mostrar nuevamente, Señor, que tu santidad, que tu fuego, que tu Espíritu, Dios, es el que va delante de nosotros, que tu santidad es el que nos preparó para este día, y que, Señor, nos preparó para esta generación, y nos preparó para darle ese sonido a nuestros hijos, a nuestras hijas, devolverles el sonido, Señor, de tu santidad, porque, Señor, desde el menor seguirán mostrando, Padre, que la fortaleza de los cielos, que, Señor, el Shabbat está desde el menor, para que el mayor aprenda, Dios bendito, a callar esas voces extrañas, pero aprenda, Señor, a dar fuego a la voz de tu Espíritu, y aprenda, Señor, a que ese sonido sea, Señor, de trompetas, porque si nuestras trompetas suenan, Señor, es por memorial, y ese memorial, bendito Padre Celestial, es porque siempre nos anunciaste tu victoria, Dios, y tus enemigos son los que tienen que retroceder. En el nombre de Cristo Jesús, bienvenidos a tus santos, a tu fuego, a tu sonido, a lo que vemos, a lo que escuchamos.
porque Señor, es lo que nos has dado vida. En el nombre de Cristo Jesús, bienvenidos, un abrazo, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo estamos? Eh, yo creo que después de un culto de Pentecostés, después de un derramamiento del Espíritu, pues lo que, lo que vamos levantando no solamente es una primogenitura. Así que bienvenidos, porque los primogénitos de Dios tenemos una obra que continuar. El derramamiento del Espíritu es para los primogénitos. El derramamiento del Espíritu es para las primicias. El derramamiento del Espíritu es para los santos. Y el derramamiento del Espíritu es para que esos hijos primogénitos hoy seamos y sigamos siendo flechas de su aljaba. Así que eso es lo que hemos eso es lo que tenemos por delante. Una de las características más importantes de la paternidad, si nosotros nos preguntamos por qué Dios es Padre, ¿por qué es Padre Dios? Porque protege, porque es Padre Dios, porque cuida, ¿por qué? Porque es Padre, porque nos da de comer. Pero si nosotros nos preguntamos a nosotros como hijos, ¿qué es ser hijo? Ahí es donde nosotros también vamos a ver qué tipo de paternidad hemos tenido. Entonces, como hijos, ¿en dónde estamos? Y como padres, ¿en dónde estamos? Así, otra de las características, entonces, es por la ubicación. La ubicación muestra en dónde está la paternidad y la ubicación muestra en dónde están los hijos. Entonces, la paternidad de Dios, ¿en dónde están los hijos? ¿En dónde? Y la paternidad humana, ¿en dónde está? ¿Dónde, ¿En dónde estás como hijo en relación a tus padres, Ariel? ¿Dónde te gustaría estar? ¿No sabes? ¿Dónde te gustaría estar? ¿A dónde te gustaría llegar? Entonces, eso es lo que muestra, porque Cristo Jesús, en el día de Pentecostés o preparándose para el día de Pentecostés, lo que les dejó es una encomienda de hijos. Nos dejó una encomienda de hijos. Y obviamente nos dejó una encomienda de padres y una encomienda de paternidad. ¿Y qué les dijo? Pues les dijo, y seréis mis testigos. Así que vamos a Hechos, que el libro de Hechos, en el capítulo 1, ahí es donde Cristo Jesús les dice qué es ser hijo. ¿Qué es ser hijo? Hechos 1:8. ¿Qué es ser un hijo primogénito? Hoy que estamos en el primer culto después de Shavuot. ¿Qué es ser un hijo primogénito? 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu venga sobre vosotros
Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta los extremos, de la tierra. Entonces, ¿qué es el primogénito? ¿Para qué son las primicias? ¿Para qué es la primogenitura de Dios? ¿Para qué usted es primogénito? ¿Y para qué está levantando primogénitos? ¿Para qué? Para saber el recorrido de los hijos. ¿Por dónde tienen que recorrer los hijos? Primero, ¿por dónde tienen que recorrer los hijos? Tienen que recorrer. Tienen que recorrer por el Espíritu Santo. El recorrido del Espíritu Santo. Eso es. Porque dice, van a recibir el recorrido del Espíritu Santo. ¿Cuál es el recorrido del Espíritu Santo? ¿Cuál es el recorrido del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es quietito. ¿Cuál es el recorrido del Espíritu Santo? El recorrido del Espíritu Santo es, uno, generacional. El recorrido del Espíritu Santo, ¿qué más? Es completo. Entonces es un recorrido completo. Así que tiene que ser un recorrido generacional, tiene que ser un recorrido familiar, tiene que ser un recorrido personal. ¿Qué más recorre el Espíritu Santo? Tiene que ser un recorrido, exactamente, un recorrido eterno, pero también un recorrido humano. ¿Qué más? ¿Cómo recorre el Espíritu Santo? Entonces, el Espíritu Santo recorre los cuatro costados de la tierra. Y aquí dice, aquí llega hasta los confines de la tierra. Entonces, por eso nosotros tenemos que visualizar el recorrido. Dice, ¿dónde es el fin de la tierra? ¿Dónde le resulta la parte más extrema del planeta Tierra? ¿En dónde? En los polos. ¿Ya? ¿En dónde más? En la China. ¿En dónde más? Exactamente, porque en el centro de la tierra. Porque resulta ser que el recorrido del Espíritu Santo es el mismo. El mismo porque si nos vamos a la China, los de la China nos ven a nosotros como. Nos ven como chinos. ¿Ya? Y si nos vamos a los polos, ¿cómo nos ven a nosotros? En la mitad. Entonces tiene que ser el recorrido del Espíritu Santo es arriba, abajo, izquierda, derecha. Por eso el recorrido del Espíritu Santo es norte, sur, este, oeste. Eso es. Y obviamente el recorrido del Espíritu, nadie sabe la dirección del Espíritu, pero sí sabe el recorrido del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu sopla y no sabemos para dónde nos lleva, para dónde nos va. Pero resulta ser que sí hemos sabido, porque el Espíritu de Dios nos lleva a recorrer, a hacer un recorrido completo. Y mientras hace el recorrido completo, ¿qué encuentra el Espíritu de Dios? Encuentra cosas incompletas. Por eso, mire, nosotros ya tenemos el recorrido completo de Dios en los cielos, pero resulta ser que el recorrido incompleto de la tierra, todos los años, va mostrando su mismo recorrido. Entonces, nosotros ya tenemos la salvación, tenemos el Espíritu de Dios, pero nosotros vamos a la tierra, vamos a las iglesias o vamos a nuestras vidas y volvemos ¿a dónde? Volvemos otra vez a que se ha levantado, ¿qué? Se ha levantado el polvo, otra vez se ha levantado, ¿qué? Se ha levantado las cenizas. ¿Y cómo nos damos cuenta de todo eso? Pues claro, por el nivel de idolatría, por el nivel de corrupción, por el nivel de ilegalidad de las cosas. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted y yo? Pues seguir recorriendo con el Espíritu hasta, como dice, hasta los extremos de la tierra. Así que la primogenitura, ¿para qué es? La primogenitura de Dios es para que haya un recorrido. ¿Hasta dónde tiene que recorrer? Tiene que recorrer hasta los extremos. Entonces, ¿cuáles son los extremos? El extremo norte. El extremo norte es el extremo del ocultismo, pero resulta ser que el extremo norte, lo oculto para Dios. ¿Qué es lo oculto para Dios? Lo que leíamos en Isaías 49. Lo oculto para Dios más bien es una protección de Dios.
¿sí? Tenemos que recorrer hasta el este. ¿El este qué es el este? El este es los tiempos antiguos, ¿no? Pero detrás de los tiempos antiguos, ¿cuál es el tiempo más antiguo? ¿Cuál es el tiempo más antiguo? ¿Cuál crees que es el tiempo más antiguo? El tiempo más antiguo es el principio. Pero para los que consideran el tiempo más antiguo es lo viejo. Y resulta ser que lo viejo no es el principio, sino lo nuevo es el principio. Y resulta ser que lo más antiguo, ¿qué es? Lo más antiguo es lo más nuevo. Por eso nosotros tenemos el libro de la palabra de Dios que nos marca el tiempo de qué. Nos marca el tiempo de lo más viejo o de lo más nuevo. No, de lo más viejo no, sino de lo más antiguo y de lo más anciano. ¿Pero qué? Nos está marcando qué? Lo más nuevo. Y lo más nuevo para el mundo, ¿qué es lo más nuevo? ¿Qué es la última novedad? ¿Qué es la última invención? Pero la última invención, resulta que la última invención es la más vieja. Y resulta ser que nosotros somos la última invención, la primogenitura, porque lo viejo que hace, lo viejo se desgasta, lo viejo tiene su periodo, lo viejo viene con toda la novedad, pero ahora lo menos es el tiempo de lo más viejo. Porque resulta ser que lo más nuevo, ¿cuánto tiempo dura lo más nuevo? ¿Cuánto tiempo te dura lo más nuevo que has tenido? ¿Cuánto? Exactamente, sí ve, por eso te estamos una generación. ¿Cuánto le dura lo más nuevo? Hasta que salga algo nuevo. Y cuando salió algo nuevo, resulta ser que ¿qué pasó con lo que estaba, con lo que era nuevo? Se volvió obsoleto, se volvió viejo. Y por eso nosotros en cambio tenemos la palabra de Dios y por eso el recorrido del Espíritu es desde lo más antiguo, porque lo más antiguo no es Moisés, lo más antiguo no es Adán y Eva, lo más antiguo es lo más nuevo, porque los más nuevos siempre ¿qué hace con lo nuevo? Se estrena, amén. ¿Qué más se hace con lo nuevo? Se renueva. Entonces, todos los años nosotros tenemos cosas que estrenar, altar que estrenar, casa que estrenar. ¿Y ahora qué estamos estrenando? Estamos estrenando primogenitura. ¿Y la primogenitura, para qué estamos estrenando la primogenitura? Para, obviamente, para ponerle en el lugar a las cosas que pertenecen a las cosas nuevas, para poner en el lugar a la primogenitura. Entonces, ¿quiénes son los que primero tenemos que ponernos en nuestro lugar? ¿Quiénes son? Nosotros. ¿Quién más tiene que ponerse en su lugar? Nuestros hijos. ¿Quién más tiene que ponerse en su lugar? Nuestra casa. Exactamente. ¿Por qué? Porque al igual que el Espíritu de Dios, ¿para qué les dejó el Espíritu de Dios? ¿Para qué? ¿Para qué nos dejó? Para llamarnos hijos. Y la característica de un hijo, la primera característica de un hijo, aquí lo está mencionando, la característica de un hijo, ¿cuál es la característica de un hijo? La característica de un hijo es que tiene que ser una flecha. Le estoy resumiendo. ¿Y la flecha qué hace? Entonces resulta ser que mi papá, ¿quién es mi papá? ¿Quién es mi papá? Mi papá es el que lanza las flechas, mi papá es el arquero y resulta ser que yo soy la flecha. Entonces, ¿qué hago yo reteniéndole a mi hijo? ¿Y qué hago yo buscándole a mi papá para que me retenga? ¿Qué me va a hacer mi papá? Me, ¿Qué me va a hacer? Me va, exactamente. Re- exactamente. Mi papá me va a lanzar. ¿Y qué no? ¿Qué te ha lanzado tu papá? ah, hermoso, hermoso. ¿Qué te ha lanzado tu papá? ¿Qué te ha lanzado tu mamá? ¿Quién te ha lanzado más cosas? Yo le voy a decir, antes que diga las cosas, quién le lanza más cosas? ¿El papá o la mamá? ¿Por qué la mamá? Y ya va a ver que todo eso tiene sentido. Entonces, ¿cuántas, cuántas cosas te ha lanzado? ¿Cuántas cosas te ha lanzado tu mamá? Te ríes. ¿Cuál es la que más te ha dolido que te ha lanzado?
¿Cuál es la que más le ha dolido que le ha lanzado? Ahora, usted, ahora, papá, ¿por qué lanza? ¿Por qué lanza las cosas? Mamá, ¿por qué lanza las cosas? ¿Por qué? Papá, ¿por qué lanza las cosas? ¿Por qué? ¿Por qué lanza las cosas, mamá? ¿Por qué lanza? Porque también a ella le lanzaron. ¿Ya? Entonces, exactamente. Entonces, por eso empezamos desde el principio. El Espíritu de Dios nos dejó para ser primogénitos y el primogénito no es el lanzado, sino todo lo contrario. El primogénito muestra todo lo lanzado. ¿Y quiénes son los lanzados? ¿Cómo que somos lanzados nosotros? Nosotros somos enviados. Por eso, entonces, ahora estamos viendo las primicias del Espíritu de Dios desde Abel, desde Caín. Dios no les trajo para retenerles, les trajo y ¿qué hace? Para ponerle, qué linda esta flechita. Qué linda, a ver, voy a lanzarle para acá, no, no, ven nomás. Y la flechita, ¿qué le va a decir? O soy flecha o soy un aborto de flecha. Entonces, por eso los padres, si ve todas esas cosas que le han lanzado, la mamá y el papá que le han lanzado, resulta ser que tan buenos arqueros han sido. Son los peores arqueros, porque ¿qué lanzan? No lanzan nada, echan, ¿qué echan? Y entonces, ¿qué le están llamando? Si le echan esas cosas, qué le están diciendo cada vez que están echando? ¿Qué le están diciendo? ¿Qué tipo de flecha le están diciendo que eres? ¿Qué le están diciendo? Eres una flecha desechada. ¿Qué más? ¿Eres una flecha qué? Eres una flecha, eres una flecha desviada. ¿Qué más le están diciendo? ¿Eres una flecha qué? Eres escuche, eres una flecha sin espíritu. Porque eres una flecha sin sentido, porque eres una flecha que viniste por un soplo del aliento, por una casualidad de la vida. Eso, entonces es gravísimo que a un hijo le trate como una flecha sin dirección, como una flecha que no sabe de dónde vino y que no sabe hacia dónde va. Por eso es peligrosísimo que nosotros como primogénitos celebremos primicias y no sepamos a dónde vamos, no sepamos ni de dónde venimos. Y claro, como somos del Espíritu, el Espíritu nos guía, pero no sabemos a dónde nos vamos, de dónde venimos. Pero con Cristo Jesús sabemos que nuestro recorrido es completo porque sabemos de dónde salimos y sabemos a dónde volvemos y sabemos por dónde atravesamos. Imagínese, le gustaría tratarle así a su flecha. Y así le trataron a usted. Y así está la tierra. Entonces, ¿qué tipo de tierra? ¿Qué tipo de hijos? ¿Qué tipo de personas? ¿Qué tipo de gobiernos? ¿Qué tipo de caminantes hay en esta tierra? Ahora, ¿cómo están? Si la tierra, entonces veamos, si la tierra es de primicias, si la tierra es de primogénitos, ¿a quién pertenece la tierra y la primogenitura? ¿A quién? ¿Al que se va a comer todo eso? ¿O al que va a preparar todo eso? Para que en lugar de lanzarle, en lugar de darle sin sentido, le lleve. En lugar de llevarle a una dispersación, en lugar de llevarle a huir, en lugar de llevarle a dónde más le lleva, en lugar de llevarle a los confines de la tierra, llevarle a un recorrido, llevarle a una primogenitura, atravesando a una tierra que tiene justamente esos problemas. Entonces, si la tierra y los hijos son primogénitos, ¿cómo está la otra tierra? Año tras año, vuelve a repetirse el mismo problema. ¿Cómo está la tierra? Corrupta. ¿Cómo está la tierra? Eh, eh,
clamando por la manifestación de los hijos, hecho polvo, hecho ceniza, contaminada, corrupta. ¿Qué más? Hecho, perdón, hecho tierra, dividida. Por eso existen dos tierras. La una tierra se llama Adamá, que es la tierra de quién? Es la tierra de los hijos. Es la tierra de donde fue tomado Adán y Eva. Y hay otra tierra que se llama Eretz. Y la tierra del Eretz, en cambio, es la tierra de ¿qué? Es la tierra de polvo, es la tierra de ceniza, es la tierra de divisiones. Porque todos los Eretz tienen un nombre. Eretz, Misraim, Eretz, Egipto, Eretz, ¿qué más? Eretz, Moab, Eretz, ¿qué más? Eretz, Israel, Eretz, ¿cómo es la otra? Eretz, todas las naciones son Eretz. Eretz, Babilonia. ¿Y por qué no se llama Adama Babilonia? ¿Por qué no se llama Adama? Entonces, ¿sí ves? Y así que los primogénitos, ¿con qué tienen que luchar? Con su primogenitura. Pero la primera paternidad, la primera muestra de ser primogénito es mirar quién es mi padre. Y mi padre, ¿a dónde me llevó? ¿A dónde me trajo? A hacer un recorrido y me dio su espíritu. ¿Y mi padre qué hizo? Mi padre me sacó, me dijo, estás calientito en los cielos, ándate. ¿Qué dijo mi padre? Para sacarme. ¿Qué hizo mi padre desde los cielos? ¿Qué hizo? ¿Ah? Me preparó. Y luego que me preparó, me pulió. Y luego que me pulió, ¿qué? Me entesó su mano. Y luego que entesó su mano, ¿qué? Me hizo flecha. Y luego, ¿qué dijo? Tienes que hacer ¿qué? Tienes que ir ¿a dónde? Tienes que ir. Tienes que hacer un recorrido completo. La siguiente parte por donde tiene que recorrer, ¿cuál es? Me seréis testigos. ¿Qué se necesita para el recorrido? Memorial. ¿Qué se necesita para el recorrido? Pacto. ¿Qué se necesita para el recorrido? Ya tenemos el espíritu. Se necesita unidad, se necesita sangre. ¿Qué se necesita para el recorrido? Se necesita unidad, se necesita Shema, se necesita cuerpo, se necesita oídos, porque dice, me seréis testigo. ¿Qué es ser testigo? Testigo es, vengo viendo un accidente, me llaman y yo soy testigo de eso. ¿Eso es ser testigo? No. ¿Qué es ser testigo? Entonces, el arca del pacto, el arca del testimonio era porque el arca del pacto y el arca del testimonio estaba ahí viendo lo que iban a hacer ellos. ¿Por qué se llamaba arca del pacto y arca del testimonio? ¿Por qué? Exacto, porque todas esas cosas confluyeron. ¿Para qué? Para que el pacto cumpla. El pacto es el sentido del cuerpo, es decir, el pacto muestra el cuerpo y el cuerpo muestra el pacto. Si el cuerpo tiene un pacto eterno, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser ese cuerpo? Va a ser un Adamá, va a llevar un recorrido. Si el cuerpo tiene un pacto que no es pacto, si tiene un testimonio que no es testimonio, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser ese cuerpo? Ese cuerpo, perdón, ese cuerpo va a ser un cuerpo dividido, ese cuerpo va a ser un cuerpo de arrastrados, porque en medio de un pacto hay un yugo, y el yugo ¿qué hace? El yugo da pacto de unidad, o si no el yugo da pacto de fuerza, y la fuerza es ¿quién? El yugo no. ¿Quién lleva al otro? ¿Quién lleva al otro? ¿El más fuerte o el más débil? ¿Ah? El más fuerte. Y ahora, pregunta, toma mi yugo, dice Cristo Jesús. Cristo Jesús nos pone el yugo para arrastrarnos, ¿o para qué?
para mostrar que el yugo de él no es un yugo de fuerza, es un yugo fácil. ¿Por qué es un yugo fácil? Porque es un yugo de pacto. ¿Y por qué es un yugo de pacto? Porque es un yugo de cuerpo. Entonces, ahora vea cómo están las cosas. Primogénitos, arrastrados o caminando con la fuerza correcta, caminando en el espíritu. ¿Cómo está el cansancio? ¿Cómo está el ánimo? ¿Cómo está el cuerpo? ¿Cómo está el cuerpo? Entonces, ¿cómo están las flechas? ¿Cómo están las flechas? Flechas sin dirección. Así que oremos primero. Padre, bendito seas por tu derramarnos de tu espíritu para mostrarnos nuestro recorrido. Y yo bendigo, Señor, que tu espíritu nos muestra nuestros yugos. Y por cada uno de nuestros cansancios, por cada una de las cosas, Señor, que unen, que nos muestran las cosas que nos están deteniendo, las cosas que nosotros estamos forzando, hoy podamos decir, no es con espada ni con ejército, no es con coag, no es con fuerza humana, sino es con tu espíritu. Y con tu espíritu, Señor, no solamente es para podrir yugos, sino en el nombre de Cristo Jesús. Yo bendigo porque todos los cuellos, porque todos, Señor, los yugos, porque todo en el nombre de Cristo Jesús, esas voces extrañas, hoy, Padre, sean más fortalecidas para que con más fuerza el poder de tu espíritu vuelva al cuerpo, vuelva, Señor, al camino, vuelva al caminar y pudra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, esa unción que baja desde tu monte santo, esa unción que nos enseña, esa, Señor, que nos muestra lo que estás rompiendo, pactos de la tierra, Señor, sin sentido, sin dirección, Padre, hijos sin dirección, primogénitos sin dirección, Dios de los cielos, primogénitos como flechas caídas, Padre, bendito seas, porque todo eso hoy tiene un recorrido de renovación y es, Padre, volver a lo que tú, Señor, nos has dado, la primogenitura, pero una primogenitura de recorrido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, ¿en dónde están ahorita los primogénitos? ¿En dónde están las flechas ahorita? ¿En dónde están las flechas? ¿En dónde están las flechas? Pregunta, fácil, facilito, ¿no es cierto? Para el que no se acuerda, cuando cayó el tiempo de Pentecostés, ¿qué recibió Moisés? ¿Qué recibió el pueblo de Israel? ¿Qué recibió? ¿Qué recibió? Todo, escuche, recibió todo menos las tablas. ¿Sí o no? Porque para las tablas, ¿qué se necesita para las tablas? 40 días se necesita para las tablas. 40 días. ¿Sí? Entonces, ¿qué se le cayó ahorita? Se le cayó una tabla vieja, por si acaso, si pensaba que. ¿Ya? Así que, ¿qué necesita? Necesita saber quién es. 40 días en 40 días en el monte. ¿Para qué fue 40 días al monte Moisés? ¿Para qué les llevó 40 días al monte Moisés? ¿Para qué? Y 40 días se quedaron abajo. ¿Para qué se quedaron 40 días abajo? ¿Para qué? ¿Para qué recuerden? ¿Qué? ¿Qué tienen que recorrer? Que están a mitad del recorrido. ¿Para qué recuerden qué más? Para que recuerden que son flechas. Para que recuerden qué más. Si son flechas, recuerden que qué más. Recuerden que él es papá y no es ¿qué es? ¿Qué pensaban que era él? ¿Qué pensaban que era? Claro que pensaba que era papá. Papá que en Egipto le estuvo. Papá que les fue llevando entre los brazos. Papá, ¿qué más? Pero ¿cuándo, papá? Que les coja como flechas, les transforme como flechas y les haga hacer un recorrido hasta que tengan que llegar a donde tienen que llegar los hijos. ¿A dónde tienen que llegar los hijos? ¿A dónde llegan los hijos? ¿A dónde? Llegan a la tierra del pacto. ¿Y cuál es la tierra del pacto?
su metro cuadrado de Eretz, que le da pan, techo y empleo. No, ¿cuál es el pacto? Su cuerpo. Es decir, su mismo cuerpo. ¿Para qué? Para que ahí vean de qué se trata su ley y qué es lo más legal. Y lo más legal no es lo que yo tengo en un papel, sino lo más legal es lo que yo tengo en mi corazón. ¿Y qué tengo en mi corazón? ¿Qué tengo en mi corazón? ¿Qué tenía en el corazón Josué y Caleb? ¿Qué tenían en su corazón? Recorrido, recorrido. Ese es el principio de un hijo. Que un hijo que tiene espíritu, un hijo que tiene, un hijo que tiene promesa, un hijo que tiene pacto, tiene recorrido de espíritu, recorrido de hijo, recorrido de flecha. 40 días, entonces, ¿para qué les llevó 40 días a Moisés arriba? ¿Para qué? Para escribirle. ¿En dónde tenía que escribirle? Se fue Moisés y ahí cara a cara, ¿qué estaba? Conversando, escuchando. ¿Y Dios qué estaba haciendo? Escribiendo. ¿Y Moisés qué estaba haciendo? Háblame. Copiando. Exactamente. Copiando. Dios escribiendo. Día 1, 2, 3, 40 días Dios escribiendo. Y Moisés qué estaba? Copiando. Moisés qué estaba? Estaba abrumado. Los cielos. Wow. La tierra. Wow. Cristo. Wow. ¿Qué más? La nube. Y Dios escribiendo. ¿Y qué estaba escribiendo Dios? ¿Qué estaba escribiendo? Es, estaba, Dios estaba escribiendo, esto es lo que estaba escribiendo, vea, aquí antes de que suba mismo le anticipa. Éxodo 24. Verá que todo esto pasa por la... Interesante, vea. Éxodo, esto me parece hermoso, pero más que hermoso. Éxodo 24, 4. ¿Qué le dice? ¿Qué dice? Le leo. Moisés escribió todas las palabras de Jehová levantándose muy de mañana y edificó un altar al pie del monte con 12 columnas por las 12 tribus de Israel. Por favor, no siga leyendo. Pásese al 7. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho, ¿qué? Haremos y escucharemos. ¿Ya? Otra vez. ¿Qué está haciendo ahora 40 días? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué? Pero por Dios, ¿qué está haciendo Dios? ¿Ah? A ver, me gusta. Dictando. ¡Ay! ¡Ay! Sí ¿Viste? Un dictador. ¿Qué levanta un dictador? Copiones. ¿Y qué es un copión? Así que, así que no les culpes. Cúlpales. ¿A quién tienes que culpar? A nadie. ¿A quién tienes que ver? A tu papá. Tu papá es un copión. ¡Oh! Compañero mío era en el seminario, por si acaso. Y yo conozco las... ¡Uh! 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 Propiedad intelectual se llama eso. Entonces, todos los trabajos, ¿en dónde hacías todos tus trabajos? En el rincón del vago.
Ahí, de ahí, copy paste, propiedad intelectual. Nosotros somos propiedad intelectual de Dios. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo estos 40 días Dios? ¿Y a quién, le está mostrando su escritura? ¿A quién? ¿A quién? Pregunta. Vea. Ah, por supuesto, por eso tenemos que ver acá. El momento que le llevó Dios a ver lo que escribía, ¿a quién le mostró lo que escribía? ¿A un copista? No, ¿a quién le mostró lo que escribía? ¿A un hijo? Peor. ¿A quién le mostró? Aquí dice, pues, clarito dice. No leyó nuevamente, Éxodo 24:4. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor. ¿Cuándo escribió Moisés? ¿Antes o después? No, está abajo, por eso nuevamente. Lea la historia, mejor así continuamos. Antes de que suba por 40 días y por 40 noches que está acá, resulta ser que ya él habló y claro, él subía y bajaba, subía y bajaba, subía y bajaba. 80 años y ¡puf! Subía y bajaba. Y Dios le enseñaba a subir y bajar. ¿Por qué le enseñaba a subir y bajar? Lo mismo que a usted. ¿Por qué? Porque una cosa es subir y bajar, una cosa es estar aquí, una cosa es bajar, una cosa es ser mandados y otra cosa ¿qué? Y otra cosa es acercarse. Y Dios discúlpeme, qué desconsiderado. A un hombre de 80 años haciéndole subir y bajar. Y el otro como trompo sube y baja. ¿Con qué le hacía subir y bajar Dios? Ah, entonces, si le daba el espíritu, ¿para qué era? ¿Para que suba y baje o para qué? Ah, para que se acerque. Y para que se acerque. Y el que se acerca, ¿en qué se transforma? El que se acerca se transforma en un ascensor o se transforma en una ofrenda. Porque cuando está cerca, ¿cómo está? Cerca, con espíritu, en espíritu, para mirar lo que hace un padre. Y cuando está lejos, ¿cómo está? No está lejos, está cerca, porque está lo mismo mirando lo que está haciendo de lejos y de cerca el Padre, porque el Padre no es cercano ni lejano, el Padre nos dejó el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que nuestra alma, lo mismo, para que nuestra alma y nuestra ofrenda sea vivificada por la sangre de Cristo y no por el sacrificio de subir y bajar, subir y bajar. Tiene sentido todas las cosas que hemos hablado. Entonces, ¿con quién? ¿Con quién estaba hablando? Con un escribiente o con un escritor. Pero si es escritor, como dice, ¿por qué le sube? ¿Por qué le sube para que vea lo que escribe? ¿Por qué le sube para que vea lo que escribe? ¿Por qué? Si es un escritor, si tú eres un escritor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago yo? ¿Qué te digo? Escribe. 2 veces le hace lo mismo, pero la primera vez habla con un escribiente y le dice, te voy a enseñar a qué. Te voy a enseñar a escribir. Y la segunda vez, ¿qué le dice? Te voy a volver a enseñar a escribir. O sea, tenemos 40 días y después tenemos otros 40 días. Porque en la primera vez, ¿quién escribió las tablas? ¿Moisés o Dios? Dios. Y en la segunda vez, ¿quién escribió? Se cansó Dios. Discúlpeme, se cansó, ya no quiero escribir. Ahora escribe tú. ¿Qué estaba escribiendo en esas tablas? Te estoy enseñando a escribir. ¿Y cuál es la escritura que te estoy diciendo? ¿Quién sabe quién es el que sabe escribir? El escritor. ¿Quién sabe escribir? Diga, Sergio. Y sabes, ya le cachó.
Entonces ya no tenemos que ponerle drama al asunto. Entonces le llama, pero este escritor, este Moisés, ¿qué aprendió? A escribir. Como escribía Dios, aprendió a escribir lo que escribía él. Entonces, ¿qué escribió? Mire, ¿qué escribió? Le dice, Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo. Pues dejémosle esto. Ya, vamos con la escritura y continuamos. ¿Para qué es todo esto? Mire, Éxodo 24:12. ¿Para qué era la enseñanza de la escritura? ¿Para qué? Jehová dijo a Moisés, sube hasta mí al monte y espera allí, y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. ¿Quién sabe escribir? ¿Qué le enseñó? Escribir puede escribir hasta hasta cualquier escriba. Pero ¿qué tipo de escritor le estaba enseñando a hacer? El que tiene. ¿Para qué escribe Dios las tablas? Ahí está el secreto de todo. ¿Para qué escribe? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué escribe Dios? ¿Para qué escribe Dios? Léalo y luego me contesta. Léalo en su versículo. Amén, ya le cambió. Amén. Entonces, ¿para qué escribe? Para que conozcan. Para que tengan un recorrido, para que tengan el espíritu. Y al tener un recorrido, ¿qué? Lo que les estaba escribiendo, ¿qué? Dice, el espíritu de Dios, yo, el Padre y el Hijo, ¿qué? Somos espíritu porque tenemos un recorrido, porque somos flechas. ¿Cómo está Dios arriba? ¿Qué está haciendo Dios arriba? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Cómo está el Espíritu de Dios? ¿Qué está haciendo el Espíritu de Dios? ¿Qué especie que el Espíritu de Dios derramándose? ¿Cómo está Cristo? Los tres, la característica de los tres, ¿cuál es? Recorrido. ¿Quién recorre? ¿Quién recorre buscando a sus hijos? ¿Quién recorre? ¿Quién recorre la tierra? ¿Quién va caminando? ¿Para qué va caminando el que va caminando delante de nosotros? ¿Quién va caminando? Cristo Jesús, recorrido. ¿Por qué? Entonces, el escritor, la primera característica del escritor, ¿cuál es? ¿Para qué escribe? La primera característica del escritor es que el escritor tiene un recorrido. ¿Sí? Es decir, uno es el que escribe, pero otro es el que escribe y recorre. Nosotros tenemos un Dios, no que escribe, sino un Dios, un Espíritu, un Hijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que hacen un recorrido y siguen haciendo un recorrido completo. Ahí. ¿Desde cuándo hace el recorrido? Desde siempre. En el huerto del Edén, ¿qué hace a Dios? Recorrido. Cristo Jesús, ¿qué está haciendo? Recorrido. El Espíritu de Dios, ¿qué hace? El Espíritu de Dios, para buscarles a sus hijos, ¿qué tiene que hacer? Recorrido. Y nosotros como hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a evangelizar. ¿Ah? Exactamente. Entonces, una cosa es evangelizar y otra cosa es que la evangelización es el recorrido sobre nuestra propia vida, sobre nuestra tierra y el recorrido. Entonces, ¿para qué es la ley? ¿Para qué son los mandamientos? Mejor dicho, ¿qué escribió en el corazón de ellos? Eso les dice, yo voy a escribir, ¿qué voy a escribir? Voy a escribir la palabra recorrido. Entonces, yo voy a escribir recorrido. ¿Y cómo se llama el recorrido? ¿No?
¿Cómo se llama el recorrido? Aquí lo dice. Otra vez. Leamos desde el principio. Escuche, escuche, escuche. Esto es importantísimo. Porque mire, el día de ayer yo tuve mi recorrido con mi novia y con mis hijos. Y el recorrido en Shabbat. Y resulta ser que el recorrido fue es tan necesario que el recorrido nos hizo ver cuán estancado estábamos. ¿Ya? Y cuando un hijo está estancado, ¿qué hace? ¿Qué hace cuando está estancado? Cuando no está estancado, ¿qué hace un hijo? Cuando no está estancado, cuando está estancado un hijo, es porque una madre estancadora, ahí sí me va a entender, si no muy espirituales somos, porque una madre estancadora y porque un padre estancador, le siguen tratando como a hijo y no le permiten que ni siquiera le empujen un poquito ni que vengan, porque cuando viene el hijo, ¿qué hacen con el hijo? ¿Qué hace cuando tú vas a tus papás de mi querido Abiel? Abiel eres, ¿verdad? Ya, exacto. Cuando te acercas a los papás ¿qué hacen? Te vas. Y resulta ser que así es el trato, es el recorrido tan bonito que tenemos, que cuando los hijos están lejos, ¿qué hacemos nosotros? Queremos que se acerquen. Y resulta ser que cuando nosotros nos acercamos, ¿qué sucede? Se, se repelen. ¿Ah? Y resulta ser que cuando eso pasan los años, ¿en qué se convierte todo este problema? En hijos que no tienen recorrido, que cuando quieren acercarse a sus padres están lejos, y cuando quieren alejarse o cuando quieren tener un recorrido, sus padres están ¿qué? Queriéndoles retener y tratarles como aquí, como a desvalidos, porque ni siquiera los bebés, porque hasta los bebés tienen la fortaleza de que cuando gritan, ¿qué están diciendo los bebés? ¿Qué gritan? ¿Para qué gritan? Tengo hambre. No, ¿para qué gritan? Atiéndame, atiéndame. Imagínense desde los cielos, Dios. ¡Uy, un bebé! Cada vez que llora, ¿qué está pidiendo el bebé? ¿Qué está diciendo? Dilo. Un recorrido, un ascenso, un acercamiento, un crecimiento, una salida. Soy flecha. Pero nosotros, ¿qué escuchamos? ¿Qué entiendes? Ya cuando eres grande, ya no te sirven. Ya cuando eres grande, los gritos de qué te sirven. ¿Por qué grita? ¿Por qué los niños? ¿Por qué usted grita? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O por qué grita auxilio? ¿Por qué no tiene recorrido? ¿Y por qué no tiene recorrido? Porque no tiene sonido. Y usted puede estarle gritando a Dios. Dame el empleo que quiero, dame el carro, dame lo que sea. ¿Y Dios qué le va a decir? No tiene sonido. Te dejo nomás hasta que tenga sonido. Entonces, como decíamos la pregunta, es que esto es importantísimo. ¿Para qué escribió? ¿Para qué escribió Dios? Así era la pregunta, ¿no es cierto? ¿Para qué escribió Dios? ¿O qué escribió Dios? Dios escribió el recorrido. ¿Qué escribió Dios? Entonces vamos desde el principio. El recorrido fue escrito para que el recorrido se convierta en un ordenamiento, no en un mandamiento, porque Dios no nos hace los mandados, ni nosotros le hacemos los mandados a Dios, porque Dios no nos trata como nosotros pensábamos a Moisés, que suba y baje, sino Dios nos trata nos trata como hijos. Entonces, para que el recorrido nos enseñe
o se escriba, ¿para qué se escriba? Así era, ¿no? Estábamos en la escritura. ¿Para qué se escriba el recorrido? Para que haya una escritura de mandamientos y de leyes. Se me fue la idea, pero el sentido es el mismo. ¿Para qué? ¿Qué escribió Dios? ¿Qué escribió Dios? Esa era la pregunta. ¿Qué escribió Dios? Dios escribió. ¿Cómo era? Es que tengo que darle ya. Dios escribió, exacto. Dios escribió el recorrido para que el recorrido se transforme en una ley. ¿Y la ley? ¿Cómo se llama la ley? La ley se llama recorrido. Entonces, ¿cuál es la ley? La ley es el recorrido. Porque resulta ser que nosotros, ¿qué hacemos cuando recorremos? O mejor dicho, ¿qué hace cuando Dios recorre las cosas? Cuando Dios recorre el mundo. Va escribiendo. ¿Y qué va escribiendo? Va escribiendo una ley. Y la ley se llama recorrido porque la ley, ¿cuál es el recorrido de la ley? El recorrido de la ley es volver ¿a dónde? Volver al principio. ¿Y quiénes conocen ese recorrido? Conocen las flechas, ¿ya? Porque aquí, entonces ahora sí dice, te daré las tablas de ley con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción, dice. Pero esta palabrita instrucción no tiene sentido sin haber recorrido, ¿verdad? Porque la instrucción de Dios se asemeja a la instrucción de las flechas, o mejor dicho, se asemeja al recorrido de las flechas. Cuando, eso comentábamos, cuando Jonatán y cuando David estaban en el campo, decía, yo voy a darle un recorrido a la flecha, yo voy a tirar a la flecha. Entonces, esta palabrita no la entendemos, no podríamos entenderla sin la connotación y sin la figura de las flechas. Entonces, las flechas tienen que ser lanzadas. Las flechas tienen que ser, ¿qué se podría decir? Direccionadas. Las flechas tienen que ser direccionadas. Entonces, toda la ley y los profetas, ¿qué hace? Fueron escritos para que sean para que a ellos les den dirección. Y la dirección, ¿en qué se convierte la dirección? La dirección se convierte en un direccionamiento. Por eso, nadie sabe explicar, o sea, mejor dicho, todos explican qué es la Torá. La Torá es la ley, ¿no es cierto? ¿Qué es la Torá? Unos dicen es ley, pero otros dicen es instrucción, pero otros dicen ¿qué es? ¿Qué es la Torá? Para usted, ¿qué es la Torá? Y la Torá es el Dabar, exactamente. Pero por eso esta es la parte importante de la Torá, que la Torá no tiene sentido sin haber un direccionamiento, porque la Torá es lo mismo. La Torá es para las flechas, lo que las flechas para su recorrido. Punto. La Torá es para los hijos, lo que el recorrido, lo que el arco para las flechas. Punto. Si la Torá no me lleva a hacer mi recorrido, resulta ser que la Torá no me sirvió ni para recorrer mi metro cuadrado. Si mi flecha no me sirve, o mi flecha ni siquiera me sirve para ponerle en el arco y entesarla, y me sirve para que sea un niño bonito, resulta ser que ni sirvió mi arco, ni sirvió mi impulso, ni sirvieron todas mis palabras. ¿Por qué? Porque el recorrido sigue siendo el mismo. Amén. Entonces, al decirle esta palabrita, les voy a instruir. ¿Qué les está diciendo? La escritura principal es, ustedes son flechas
de mi aljaba. Entonces, 40 días estuvo ahí, ahora sí, mostrado. La escritura es para direccionamiento. ¿Qué estaba diciendo aquí cuando estaba escribiendo 40 días y 40 noches en el cielo? ¿Qué le estaba diciendo a Moisés Dios? Yo soy arquero. ¿Ya? 40 días, ¿qué le estaba diciendo? Yo soy padre. 40 días, ¿qué le estaba diciendo? Ustedes son hijos. 40 días, ¿qué le estaba diciendo? Tienes un recorrido. 40 días, ¿qué le estaba diciendo? Les estoy puliendo, y no solamente les estoy puliendo para que sean bonitos, sino les estoy poniendo toda la fuerza, les estoy trayendo a mi mano, les estoy trayendo a mi recorrido, les estoy trayendo a mi paternidad, les estoy trayendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque somos los únicos que hacemos que vamos como, vamos con la ley, vamos con la instrucción, pero vamos con direccionamiento. ¿Para qué? Para atravesar. ¿Y qué es lo que tenemos que atravesar? Tenemos que atravesar el espíritu. ¿Qué es lo que tenemos que atravesar? Tenemos que atravesar la tierra. ¿Qué tenemos que atravesar? Tenemos que atravesar nuestros propios pensamientos. ¿Qué tenemos que atravesar? Tenemos que atravesar pactos. ¿Qué tenemos que atravesar? Tenemos que atravesar tierra contaminada. ¿Qué tenemos que atravesar? Tenemos que atravesar divorcios. ¿Qué tenemos que atravesar? Separaciones. Tenemos que atravesarlo todo. Porque año tras año los primogénitos van a mostrar una tierra que no ha atravesado nada, sino por el contrario, ¿qué está escribiendo? ¿Qué encuentra? ¿Cuál es la escritura de la tierra? Ahí. ¿Cuál es la escritura de la tierra? ¿Cuál es la característica de la tierra? ¿Cuál es el recorrido de la tierra? ¿Cuál es el recorrido de la tierra? ¿Cuál es el recorrido de la tierra? El recorrido de la tierra es al polvo. El recorrido de la tierra es sin recorrido. El recorrido de la tierra es el mismo a la sequedad. Entonces, 40 días para aprender a escribir, 40 días para volver a nuestra escritura y 40 días para mirar cuál era el recorrido. Entonces, ¿qué fue lo que escribió el pueblo de Israel después de los 40 días? 40 años, ¿qué escribió el pueblo de Israel? No tenemos recorrido. Vamos en círculo vicioso. Y al decir eso, está diciendo que nosotros no somos flechas de tu aljaba. Nosotros somos flechas del lado contrario. ¿Alguna pregunta de los 40 días? Sigamos en el recorrido. Entonces tenemos que recorrer Jerusalén. ¿Ya? Los hijos. ¿Cómo está el recorrido de los hijos? ¿Cómo está el recorrido? ¿Cómo está el recorrido de los padres? ¿Cómo está el recorrido de los matrimonios? ¿Cómo está el recorrido? ¿Cómo está? Recorrido sin recorrido. Y me gusta esto. Vamos a. Entonces, si usted quiere ser padre, mire que la característica del padre es lo que escribió. Eso es lo que estaba diciendo. Dios, ¿qué escribió? Ustedes son flechas. Nuestros padres, ¿qué escribieron en nuestras vidas? ¿Qué escribieron? Ustedes no son flechas. O ustedes son flechas equivocadas. Vámonos al libro de Ezequiel. Así que, Jeremías, por favor, sí. Jeremías 5. Este es el problema. Este es el problemita. Solo este, porque aquí, este libro de Jeremías 5 tiene que leerlo. Ya, 2 versículos nada más. Solo para que vea lo que dice Dios. Es lo que dice Dios. 5:14, por tanto, así dice Jehová. Ya, perfecto. Ese es el preámbulo. 5:16.
Su aljaba es como sepulcro abierto. Es decir, vemos que hay dos aljabas. Una aljaba de recorrido. ¿Cómo se llama la aljaba de recorrido? Se llama, nosotros somos flechas de la aljaba de Dios. Entonces las flechas de la aljaba de Dios, ¿a dónde pertenecen? No pertenecen a un sepulcro, pero pertenecen a un recorrido de vida. Pero aquí Dios mismo está revelando que existe una aljaba de muerte. ¿Y qué hace la aljaba de muerte? La aljaba de muerte lo único que tiene es, la característica de la aljaba de muerte no es la muerte, es la ausencia de recorrido. Y si hay ausencia de recorrido, ¿cuál es el problema? El problema es una vieja escritura. ¿Y cómo se llama esa vieja escritura? 5:21. ¿Cómo se llama? Oíd ahora esto, pueblo necio e insensible, que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Entonces, ¿qué les falta? Les falta escuche, les falta, les falta cuerpo, les falta sonido. Estoy tratando de llegar en punto, pero entiéndame, este 5 es importantísimo. Y sobre todas las cosas tienen un nombre. ¿Cómo es el nombre? ¿Cómo es el nombre de estos sordos, ciegos? ¿Cómo es el nombre de estos sin recorridos? ¿Cómo es el nombre de estas aljabas? ¿Cómo es el nombre de estas flechas? ¿Cómo se llama? Eso, dígalo, ¿cómo se llama? Necio. Entonces, 40 días, Dios que estaba escribiendo en los cielos. 40 días, ¿qué estaba escribiendo? Recorrido, recorrido. Toda la ley y los profetas, ¿en qué se condensa? ¿En qué se resume? Hijos, toda la ley y los profetas, ¿en qué se resume? Saetas, toda la ley y los profetas, ¿en qué se resume? Recorrido, toda la ley y los profetas, ¿en qué se resume? Shema. Pero todo el Shema de quien no tiene recorrido, del que no trata a sus hijos porque no le trataron, y que piensa que ya tiene una ley, y que piensa que porque ha salido, o piensa porque ha quedado, o piensa porque alaba y bendice a Dios, o que yo que sé por lo que piensa. ¿Sí? Piensa que no ha recorrido nada, o que ya lo ha hecho el año anterior. Dios, ¿qué le dice? Le dice, ¿cómo le llama? Primogénito, primicia, primogénito de la tierra. Y cuando a una semana le dijo eso, ¿qué le está diciendo? Está diciendo, recorre la tierra como yo voy a recorrer. ¿Cuál es el recorrido del primogénito? ¿Perdón? Un gusto. Bueno, llegamos al problema. El problema es que este Dios que les dice que está escribiendo, ¿qué vamos a decir? ¿Qué está escribiendo el mundo? Necio, está escribiendo necedad. ¿Qué le escribieron sus papás? Cada vez que te has alejado, te has acercado, te han lanzado cosas y hasta te han sacado de la casa. ¿Qué te han escrito? Y por cada vez que tenga esa palabrita en su corazón, le hayan dado sus padres y se está dando usted mismo, ¿qué te estás diciendo?
no sé ni a dónde voy, ni de dónde vengo, y ni siquiera en dónde, y ni siquiera en dónde estoy. Y encima más, ya pasó primogénito, ya pasó primicias, ¿y ahora qué haré? Entonces, el primer paso, como le decíamos, ¿en, en qué, en qué completamos esto? Hoy empieza el primer recorrido. ¿Cuál es el primer recorrido que nosotros tenemos que hacer? 40 días, el mismo recorrido que hizo Moisés. ¿Qué estaba haciendo Dios con Moisés? ¿Qué estaba haciendo con Moisés Dios? Poniéndole la palabrita recorrido. ¿Para qué? Para que ponga la palabrita recorrido. Pero ¿cuál fue la palabrita? La palabrita que se obstaculizó ahí en Moisés. En los cielos, Moisés, aladito, sube y baja. ¿Y cuál es la palabrita que se le quedó aquí? Necio. Y cada vez que aparecía la palabrita necio, ¿qué pasaba? ¿Y quiénes son necios? ¿Y quiénes son sordos? ¿Y quiénes son mudos? ¿Y cuál es el primer mandamiento? Qué coincidencia. El primer mandamiento, ¿cómo? El primer mandamiento de la ley, ¿cómo es el primer mandamiento de la ley? Ya dejemos el que nosotros conocíamos antes, el que pensábamos que era el primer mandamiento. ¿El primer mandamiento cuál es? No tendrás dioses extraños, porque los dioses extraños, ¿quién los fabrica? Los necios. Los primeros dioses extraños, ¿quiénes les fabrican? Los sordos, los ciegos. ¿Ya? ¿Y cuáles son los sordos, los ciegos, los mudos? Los que teniendo un escritor, los que teniendo un recorrido, no una ley, no una Torá. Entonces, ¿cómo la casa del Dabar va a llamar a la ley? ¿Cómo va a llamar a los profetas? O mejor dicho, ¿cómo va a llamar a la Torá? ¿Cómo se llama? Recorrido, porque Cristo Jesús no vino a darles la ley, no les vino a dar el espíritu para que se queden quietitos y para que se aprendan de memoria y que tengan los 613, la mitad de los mandamientos, porque el mandamiento de Dios es uno. Y todos los años tiene que recorrer hasta los extremos de donde tenga que recorrer. Pero ¿cómo recorre? Sin escritura. ¿Cómo recorre? Sin dabar. ¿Cómo recorre? Sin sentido. ¿Cómo recorre? Entonces, ¿de dónde le sale eso? ¿Y el necio hasta dónde llega? El necio, ¿hasta dónde se va? ¿Hasta dónde huye el necio? Entonces, ¿cómo se llama la necedad? Dispersión. Entonces, ¿dónde están los judíos? O mejor dicho, los falsos judíos, ¿no? ¿Cómo están? ¿Y qué están escribiendo? Somos primogénitos, pero primogénitos sin recorrido. Así que por cada vez que grites, ¿qué está? Como los niños, ¿qué están diciendo? Necesitamos sonido, porque los gritos no abren los oídos. ¿Quién abre los oídos? El sonido. Los sepulcros no abren oídos. ¿Quién abre? La garganta. ¿Y cuál es la característica de la garganta? La garganta puede ser un sepulcro abierto. ¿Cuánto habla tu papá? ¿Cuánto habla tu mamá? Como sepulcro abierto. Y se ríe. Bueno, Shema, ¿qué hacemos? No, acá está el sonido. Porque acá está el sepulcro. Aquí está el sepulcro. La cabeza es Dios. Pero la cabeza, para ser cabeza, necesita, ¿qué necesita?
necesita el cuello, porque en el cuello que está, la garganta, el sonido. ¿Quién es la cabeza de la casa? La cabeza de la casa es la cabeza y el cuello. ¿Quién lleva el sonido en la casa? Es el que me cacha todito. Y podríamos seguir predicando, pero yo creo que está claro. Resumen. Vaya la historia de Moisés. Punto. 40 días enseñándole que no es esclavo, sino que es hijo, para que vaya y escriba también hijo. 40 días enseñándole que un hijo es una aljaba y que tiene la única ley y que es la que tiene que recorrer en su casa y hasta los extremos de la tierra. Pero si ni siquiera ha recorrido el metro cuadrado, ¿qué tipo de hijo es? Y peor, si en lugar de recorrer el mundo, ha hecho como Satanás. ¿Por qué Satanás ¿por qué recorrer Satanás el mundo? ¿Por qué? Porque a Job le dice, ¿no es cierto? ¿De dónde viene Satanás? Vengo de recorrer la tierra. ¿Por qué recorre Satanás la tierra? Porque es disperso, pues. Porque no se halla, pues. Porque no tiene cuerpo, pues. Porque da vueltas y vueltas. Porque vive en lo viejo, pues. Porque no puede renovarse. Porque no se halla en el mismo sitio. Porque no tiene casa. Porque no sabe construir. Porque es insensato. Porque no tiene lámpara. Porque es insensata. Porque no tiene el espíritu renovado. Porque es un insensato. Porque no saben dónde edificar. Edifica en arena. Pues porque es insensato. Porque sus hijos que no son flechas son arena. O sea, nos quedaríamos predicando un montón de tiempo, pero hoy vamos a cerrar ese sepulcro abierto para darle ese sonido. ¿Alguna pregunta? 40 días. O usted se transforma en un escritor de flechas, o usted se transforma nuevamente en un sepulcro abierto, que así es el mundo. No se transforma porque usted siempre va a ser hijo, perdón la comparación. El mundo siempre se va a tragar, porque el mundo es un sepulcro abierto. Y ahorita se va a abrir más de ese sepulcro abierto. Y ahorita vienen, por si acaso, porque también me toca, vienen vacaciones de verano y todo eso. Pero para Dios es tiempo de qué? No, por Dios. Para recorrer se necesita aprender quién soy yo. 40 días no les dijo vayan a recorrer, 40 días les dijo que aprendan a escribir, porque después de escribir aprendan a hacer aljabas, vuelvan a mi aljaba, a mi verdadera aljaba, cierren esos sepulcros. O sea, es mucha la prédica, pero quiero condensarle, sí. Le dijo eso a Moisés, tú eres hijo, no seas un mal escritor, porque ahora sí, entonces, ¿qué bajó Moisés? ¿Y qué escribió antes Moisés? Por cierto, ¿qué escribió antes Moisés? ¿Qué escribió? Antes de subir, ¿qué escribió? No podía escribir recorrido, lo que escribió es la misma escritura vieja, es decir, es decir, escribió una ley, no una ley de recorrido, sino una ley muerta. La ley sin recorrido es una ley muerta. Los hijos sin recorrido son unos hijos muertos. Ahí sí, me explico. ¿Hay alguna pregunta? Por favor, hagamos las preguntas. 40 días para escribir una sola escritura. Tenemos recorrido y después de los 40 días tenemos que recorrer hasta los confines de todo eso. Por cierto, y eso es legalidad. Por cierto, yo también tengo que hacer mi recorrido. Vea mi Jerusalén, tengo que cambiarme, pero tengo que aprender a escribir para después seguir extendiendo como Dios permita y tener unos hijos. Que el momento que no les doy el recorrido, ¿qué cree que va a hacer mis hijos? ¿Ah? ¿Qué le están haciendo sus hijos? ¿Qué le hacen desde niños sus hijos? Y después, ¿qué cree si no les da recorrido? Cuando son mayores, ¿qué más le hacen?
Le gritan, se ponen tú a tú. ¿Y qué le están diciendo? ¿Qué quieres si no me has tratado como hijo? ¿Qué crees? ¿Qué quieres si estoy disperso? ¿Qué quieres? ¿Cuándo tú vas a ser hijo y vas a escribir algo diferente? ¿Qué quieres si así aprendí a escribir? ¿Ah? Entonces, ¿qué tipo de hijo? ¿Qué tipo de hijo no rompe esa ley o escribe esa misma ley? ¿Te gustaría escribir esa misma ley? Ariel, ¿te gustaría escribir lo mismo? No tengo recorrido. Entonces, ahora ya no es responsabilidad de los papás. Tengo recorrido. Tengo que salir, así no les guste a ellos, pero tengo que ahora aprender a escribir algo diferente. Amén. Vamos entonces. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, porque sepulcro abierto es su garganta, porque su sonido es un sonido de dispersión, porque su sonido es ruido de muerte, de corrupción, de ilegalidad, de alejamiento, de hundimiento, de tibieza, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy, Señor, esa garganta, hoy esos sepulcros y esos sellos, esos sean, Señor, los cerrados, porque nuestra aljaba es una voz y un sonido abierto. Es una escritura que nos dice que somos hijos para escribir. No una trayectoria o un deambular viejo. Porque no necesitamos 40 años en el desierto. Ni 400 años en esclavitud de Egipto. Cuando hoy somos primicias, primogenitura de esta tierra, con la autoridad de tu ley y de tu dabar, para que tu Shema nos dé el sonido de nuestra trayectoria. Hoy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, bendecimos al que está escribiendo, al que está puliendo, el que nos está llevando a su aljaba, el que nos está devolviendo el sonido, el de su espíritu, para llamarnos hijos y para llamar a nuestros hijos verdaderos hijos. Flechas que conmuevan el mundo, que rompan esos sellos, que conmuevan a las estructuras de esta naturaleza humana y rompan esas leyes de muerte y le den nuevamente el recorrido de tu casa, el recorrido de la novia, el recorrido de tus hijos que vuelven al Padre desde Jerusalén, pero llevando, Señor, tu ley verdadera, tu espíritu vivo, de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los extremos de la tierra, que nos hacen volver a tu unidad. En el nombre de Cristo Jesús, que se rompan esos yugos, que se cierre esa garganta de muerte y que vuelva, Señor, el sonido del novio y de la novia, el sonido de tu escritura, el sonido de tu dabar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Recién estamos en el día 7, el día 7. Tenemos 33 días. Así que estas cosas, por favor, lea para desarrollar. Puede leer, como ve, en donde se construye la casa, en las vírgenes prudentes. Puede ver, la historia de Lot también que veíamos, que todas estas cosas son relacionadas, porque todas estas cosas tienen que ver con el pacto. Y por favor traiga sus preguntas para seguir desarrollando. 33 días, ya estamos escribiendo, pero cada día necesitamos aprender a mirar lo que está escribiendo
nuestro Padre verdadero, para eso, escribir en nuestros hijos o escribir en nuestras propias vidas. Amén. Padre, si cayó la insensatez, si ha caído, Dios de los cielos, esa necedad, pues necio, Señor, es saber que lo que santifica el altar es el oro, o lo que santifica el altar, Señor, es la ofrenda. Realmente lo que santifica, Señor, lo santo sea el altar. Y yo bendigo en el nombre de Cristo Jesús, porque este altar que hoy, Señor, que hoy mece a tus hijos, que hoy mece tu sacerdocio, que hoy mece la ofrenda, que hoy mece el acercamiento, es porque es un altar santo, un altar, Señor, de acercamiento y un altar de incienso, pero de un altar, Señor, desde donde sale tu voz y desde donde sale también tu escritura. Y ese es el altar que has puesto en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos, Señor, los diezmos y las ofrendas, no de un altar que diezma y ofrenda a Dios, sino de un altar que edifica tu casa, de un altar que escribe, Señor, la proyección de esta casa y de tus hijos. Y esa proyección, Señor, es desde lo tibio, que era el centro de las naciones, en el nombre de Cristo Jesús, al fuego santo, que es, Padre, desde el centro de las naciones, llevar el fuego al norte, al sur, al este, al oeste, a lo frío, que es tibio, y a lo caliente, que es aún más tibio, llevar, Señor, la santidad de que lo que edifica sea, Señor, a estas flechas. Y por eso la libertad, porque hoy, Señor, así como Casa del Dabar, también, Padre, estamos escribiendo lo que vamos a lanzar, Señor, después de estos 40 días. Y es hijos que no vayan llevando dispersión, sino flechas que vayan llevando espíritu, santidad y la bendición de tu unidad, la bendición de tu Shema. Por eso bendecimos los diezmos y las ofrendas de la escritura de tu paternidad y de tus hijos. La escritura, Señor, de tus flechas, la escritura de tu aljaba. En el nombre de Cristo Jesús, en unidad de espíritu. Amén. Padre, que el Señor les bendiga, les guarde, que el Señor hace su rostro, tenga misericordia de ustedes, que el Señor levante su rostro y que la luz de Cristo Jesús se refleje en su shalem, se refleje en su paz, se refleje en su yara shalom, en su yara shalem. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.